Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Abrimos nuestras Biblias y nuestros corazones en el libro de Daniel capítulo 10 para recapitular en lo que estamos estudiando en este día. Para mis amados que nos acompañan por primera vez, estamos hablando de las urgencias de la nueva temporada. Estamos pidiéndole a Dios que nos guíe, que nos ayude a entender la visión de Daniel. Así que en esta hora nos levantamos, entendemos que el Señor ha estado con nosotros, ayudándonos, respaldándonos, bendiciéndonos, teniendo de nosotros misericordia, abriendo camino delante de nosotros. Y hoy nos levantamos en esa fe y en ese amor que solamente Dios Todopoderoso sabe dar. Amén. Y hoy con alegría y en la visión del Hijo de Dios tomamos la palabra de fe. Y dice el versículo 10 del capítulo 10 de Daniel. Vamos a leerlo juntos, versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y hoy, amada iglesia, vamos a recibir una nueva perspectiva que transforma nuestra comprensión de la oración. Hoy vamos a cambiar nuestra comprensión de la oración para entender la oración que transforma. Amén. La oración que trasciende, que cambia la vida de una persona, que penetra el espíritu, las coyunturas y los tuétanos hasta partir el alma, porque es una oración hecha con la palabra de Dios. Amén. Y vamos a entender la respuesta a la oración. Amén. Entonces, cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: aquí estoy, Señor, dispuesto a entender la transformación que produce la oración. La oración transforma, la oración cambia la vida de una persona, la oración nos convierte en nuevas criaturas, la oración nos hace ser transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. Para eso fuimos creados. Y en esta hora rompemos todo plan del enemigo, rompemos toda cadena, rompemos toda ligadura del mal y declaramos gloria y declaramos victoria. Hoy estamos aquí ante la presencia de nuestro Dios para declarar gloria, para declarar victoria, para declarar bendición, para declarar que el Señor Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay, está con nosotros. Amén. Y hoy le pedimos al Señor Dios bendito que nos dé espíritu de clamor y espíritu de oración, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Pues colócate cómodo, amado, y estamos entendiendo las urgencias de la nueva temporada. Y hemos entendido que quizás lo más importante a comprender en una nueva temporada es la importancia de la oración. Hasta que la oración no es algo urgente, hasta que la oración no es una necesidad, como dice Lucas, hasta que la oración no se hace parte real de nuestra vida. ¿Cómo tú sabes que la oración es algo real? Porque te sale natural. Porque te sale natural, porque tu primera iniciativa, y sé que has visto los bebés de brazos en la casa de Dios, que lo primero que sienten al orar es levantar las manos. Es algo que está en el bebé que ha visto a su señora madre orar, ¿cierto?
Es esto que surge en el niño, que suena la música e inmediatamente él empieza a moverse y su cuerpecito chiquito y gordito empieza a querer danzar. Le sale natural, ¿cierto? Es parte de su ser. Como nuestro lenguaje cristiano, que uno le dice a alguien Dios le bendiga, uno saluda de esa manera con una voz en Dios. Pues ese que nos sale natural, que va más allá de lo que podamos nosotros expresar, que está dentro de nuestro ser, es lo que Dios nos está pidiendo, que a ese nivel llegue la oración. Amén. Así que de lo que vamos a compartir hoy en Daniel es que una nueva perspectiva de oración que transforma tiene que ser recibida. Hasta que tienes una comprensión de la oración, y soy del creer, iglesia, que hasta que uno no entiende, uno no lo puede hacer. Hasta que uno no entiende el poder y la eficacia de la oración. Para quienes nos acompañan hasta hoy, nuestro texto guía es Daniel. Y Daniel describe que él tuvo una visión, que la visión fue tan perturbadora y tan grande. Yo me imagino que fue una visión, sino de un día, de varios días, de mucho tiempo, porque se le permite a Daniel, aclaro, para quien no conoce a Daniel, es un hombre del cautiverio en Babilonia, que fue llevado niño cercano a sus 17 años a vivir en Babilonia, donde se le cambió el nombre, donde se le puso el nombre de uno de los reyes babilónicos, y donde él, a través de la oración, que la Biblia la describe como un ejercicio de 3 veces al día, donde él se postraba de rodillas y entraba a hablar con papá. Cuando él empieza este ejercicio, empiezan a pasarle cosas impresionantes en su vida, como que cada persona que llega a gobernar se lo queda mirando y dice: este hombre tiene algo especial, este hombre tiene que ser mi mano derecha, este hombre tiene que ser el que me ayude. Y entonces la Biblia nos enseña esta comprensión que vamos a tener nosotros hoy, que es la transformación a través de la oración. Hasta que yo no tengo una perspectiva real de la oración, yo no oro. ¿Por qué las personas no oran? Porque cuando nosotros como iglesia estamos orando, te descubres que de pronto personitas nuevas están mirando para el techo, están arreglándose el cabello, están mirándose las uñas, están leyendo la Biblia, están haciendo otra cosa que no está mal, pero simplemente porque su vida no ha entendido y no tiene una comprensión de lo que realmente es la oración. Nuestra definición elemental, quizás la más elemental de oración, es hablar con Dios. Y en verdad uno mira que si a alguien se le diera el permiso de hablar con una persona en preeminencia, si a alguien se le diera el permiso de hablar con lo que es la figura de un presidente, de una autoridad, como que se arreglaría de una manera, como que actuaría de una manera. Y lo que Dios quiere que comprendamos, esto va más allá del entendimiento, es una comprensión de todo nuestro ser, es que nuestro Dios, el Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, ha abierto sus oídos y su corazón para escucharnos. Y hasta que somos capaces de comprender esa importancia de la oración, nosotros la realizamos de manera natural. Entonces está Daniel, este Daniel que llegó niño de poco más de 17 años a Babilonia, sobre más de 84 años en Babilonia. Es decir, que los años que han pasado es el cautiverio como tal, 70 años, más los 17, estamos hablando de una persona que tiene más de 85 años y todavía sigue siendo una persona preeminente de oración. ¿Cómo se alcanza esa perseverancia? ¿Cómo se alcanza esa disciplina? ¿Cómo se alcanza en el andar del diario vivir? Los hábitos no se crean en un día, y para él, más que costumbre, más que un hábito, se convirtió en un estilo de vida, donde Daniel dijo: todas las cosas se consiguen en oración. Después de hacer una lectura muy profunda, Daniel, del libro de Jeremías, se encontró con unas verdades que él llevó a oración, y viene a una revelación maravillosa, donde se le abre un televisor ante sus ojos y ve todo el futuro, desde su futuro cercano, que próximamente Babilonia y Persia caerían y el imperio siguiente sería Grecia, hasta el imperio del anticristo. Así que no debió ser una revelación corta, porque como se ven 4000 años de historia en un momentico. Debió ser, pero fue una revelación muy perturbadora, porque llegó a ver la abominación desoladora, debió ver al anticristo sentado en el trono del Señor en Jerusalén,
y todas estas cosas. Y entonces dice Daniel que sumado a su gran disciplina de oración de 3 veces al día, él dice, esto requiere más. Y entonces programa en su corazón un ayuno de 21 días. En los 21 días, porque ya es amigo de Gabriel, ya conoce a Gabriel, a quien vemos en el capítulo 9 de Daniel, que vino a abrirle el entendimiento para otras visiones, y viene Miguel y entonces le enseñan la nueva revelación. Además de eso, tiene una visión presencial de la persona del Señor Jesucristo, porque ve a Jesucristo como lo vio Juan, el escritor del Apocalipsis, y la descripción que la Biblia hace en diferentes partes de Jesús. Entonces, podemos ver cómo la oración trae al Señor Jesucristo, pero también podemos ver con claridad divina que la oración hace una diferencia magnánima y maravillosa. Así que es muy lindo ver y muy especial ver la transformación que produce la oración en una vida. Cuando está allí, porque la revelación, y no lo vemos solamente ahí, también lo describe el profeta Isaías y muchos profetas, que cuando viene la revelación, porque la verdadera oración trae transformación y la transformación trae revelación, y es un camino que es el camino de la oración. La oración primero me transforma y comienza a venir la revelación de Dios. Dios habla el entendimiento, y a la hora que Dios habla, cuando Daniel está tendido en el piso, el Señor lo toca y empieza a contarle qué es lo que va a pasar. Entonces hoy, parecido a lo que hemos estado estudiando en todos los ayunos, vamos a ver qué es lo que hace el enemigo, y vamos a hablar concretamente de los bloqueos que hace el enemigo, y lo que vamos a tener que hacer en oración es desbloquear. Yo voy a hablarte concretamente de 5 bloqueos que produce el enemigo, y lo que nosotros vamos a hacer es romper todo espíritu de bloqueo. El propio Señor Jesucristo, aunque entendemos que ahí también está Gabriel y se hará presente Miguel, porque el ángel que dice no pude con el príncipe de Persia, pues obviamente no es Jesús, porque Jesús puede con todo, ¿cierto? Entonces quien no puede dar esa batalla es Gabriel, y dice, el único que puede ayudarme contra este principado. Ahora vemos la jerarquía del mal, pero también vemos la jerarquía del bien, porque dice que el príncipe defensor del pueblo de Dios es Gabriel, es Miguel. Y es una cosa maravillosa, porque se nos muestra que Dios ha puesto al servicio de su pueblo un guerrero poderoso, un guerrero. Sin embargo, es maravilloso y me sobrepasa el entendimiento que el Señor dice, pero vengo yo mismo a solucionar lo que tú necesites sea solucionado. Qué glorioso, ¿cierto? Entonces tenemos el texto donde en el verso 12, voy a detenerme un poco allí, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es una cosa maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Que hay fuerzas espirituales en acción que pretenden bloquear tu propósito, y que tú no puedes permitir que tu propósito sea bloqueado. Cuando el enemigo ve pasos de animal grande, cuando el enemigo ve que realmente tú eres la persona que va a rescatar a tu familia, tú eres la persona que va a llevar mucho pueblo al camino del Señor, se desespera. Y entonces comienza a utilizar, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, a personas que en un momento dado pueden ser instrumento del enemigo, que no tienen que ver con sangre y carne, porque los espíritus, como lo vemos, son espíritus, y nuestro trabajo es luchar en oración y hacer resistencia. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Daniel? Que si nosotros somos sabios, que si hay algo de entendimiento en nuestro corazón y si hay algo de entendimiento en nuestro espíritu, nosotros vamos a comprender que hay una sola forma de dar batalla, y es a través de la oración. Y que si nosotros somos sabios, vamos a llevar absolutamente todas las cosas en oración. Entonces,
¿Qué es lo que hace Daniel? Despertarnos a una urgencia, despertarnos a una necesidad de comprender primero que hay fuerzas espirituales de maldad que pueden bloquear respuestas a nuestra oración que ya fueron dadas desde el primer día que comenzamos a ayunar, desde el primer día que aceptamos a Cristo como Salvador. Y hemos sido sabios para orar, y hemos sido sabios para ayunar, y hemos sido sabios para determinar procesos de ayuno y oración, pero no hemos sido sabios para resistir en oración. Y es lo que nos pide el Señor. Santiago capítulo 4, 7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero creo que tenemos un malentendido con la palabra resistencia, porque creo que algunos de nosotros hemos estado pensando que resistir es ponerle la espalda al enemigo para que dé todo el palo que quiera. Pero creo que el concepto que nos da el Señor en Santiago capítulo 4, 7 de resistir al enemigo, la palabra resiste es ponte de pie, saca pecho y enfrenta lo que haya que enfrentar. No huye de lo que haya que enfrentar, sino enfréntalo, que no lo estás enfrentando solo, lo enfrentas con papá, lo enfrentas con el Señor Jesucristo y lo enfrentas con las huestes espirituales de bondad que están comandadas por Miguel y que están a nuestro servicio. Así que simplemente no podemos dejar bloquear nuestro propósito y no podemos dejar truncar nuestro propósito, porque el Señor Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra ha enviado sus ejércitos, y como dice el bellísimo Salmo 32, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que tienen temor de Dios y los defiende. Y el salmista dijo en el Salmo 34: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El profeta dijo: en toda angustia tuya el Señor es angustiado también. Así que en esta hora tenemos que entender que si somos verdaderamente sabios, la sabiduría se va a manifestar en la medida en que llevemos todo en oración. Llega un cónyuge algo tomado porque aún no conoce al Señor, y la esposa se enfrenta a él en una batalla humana, en un alegato, en una contienda que no va a cambiar a ningún hombre, que va a exasperarle, que va a cargarle a usted, que va a preocuparle, pero no va a producir nada en el corazón de otra persona, porque simplemente usted y yo no podemos entrar al corazón de otra persona. Yo siempre lo digo como lo dice el pastor Maslucado cuando recibió su primera cirugía de corazón abierto, y decía que le digo al doctor: me sacas los odios, me sacas los rencores, me sacas las molestias, y el doctor le dijo: no, eso sí le toca a Dios. Así que simplemente lo que le toca a Dios y no lo puede hacer el hombre debe ser llevado estrictamente en oración. Entonces lo que nos pide el Señor es que en esta nueva temporada veamos como un compromiso urgente la oración. Y estamos aprendiendo, y serán nuestros primeros ayunos del año en curso, los compromisos urgentes de la nueva temporada. No puedes entrar en una temporada que esperas cambios y seguir haciendo las mismas cosas que hacías antes. Y tienes que levantarte y entender que la oración eficaz del justo puede mucho, y que la oración es la herramienta y el arma y también el recurso que nos entregó el Señor para ganar esta batalla. Amén. Así que cuando vemos estos bloqueos, y algunas personas tienen bloqueos en sus proyectos de vida, otras personas tienen bloqueos en sus finanzas, otras personas tienen bloqueos en documentos legales, otras personas tienen bloqueos en ventas, en inversiones, en procesos económicos y financieros, y otras personas tienen bloqueos en cualquier respuesta divina que estén esperando del cielo. Y nosotros necesitamos entender, entonces, cuando vemos esos bloqueos, que es esa oración que se demora, usted primero tiene que saber que en el cielo nada se demora, que en el cielo no hay demoras. Y lo acabamos de leer. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender, la respuesta fue enviada del cielo. Pero se me presentó un bloqueo, y entonces el Señor envió a Gabriel y a Miguel a quitar ese bloqueo. De hecho, Gabriel dijo: no pude y me tocó pedir ayuda de Miguel, porque entiendo que está mayor en jerarquía, aunque los dos son arcángeles. Entonces de repente dice: y si alguien de la estatura de Gabriel, dice,
no pude enfrentarlo solo. Nosotros tenemos que entender que nosotros no enfrentamos nada solos, que el Señor mismo viene a quitar esos bloqueos. Pero simplemente los bloqueos no han sido removidos porque no nos estamos desafiando a orar. Porque las personas, y creo, el año pasado salieron unas estadísticas fuertísimas, en realidad para mi esposo y para mí fueron tristes y decepcionantes, porque decían, bueno, nuestra nación en el argot cristiano no es mucho de estadísticas, pero en los Estados Unidos son muchísimo de estadísticas y están todo el tiempo tratando de medir los procesos sociales. Y midiendo el proceso social, una universidad muy reconocida, la universidad, no Harvard, sino otra universidad muy social, hizo un estudio acerca de la oración y dijo que en este momento, después de pandemia, el pastor promedio, que era la persona que más oraba, el pastor oraba 10 minutos. Dios mío, imaginémonos. Y que la persona promedio de la iglesia, nadie oraba. Que en este momento en la iglesia de Jesucristo no hay personas orando. Pero nomás miremos, ¿dónde están publicadas en las redes sociales reuniones de oración? ¿Dónde publicamos vigilias? ¿Dónde publicamos reuniones de intercesión? No hay, iglesia, no hay, porque el enemigo ha bloqueado la mente de las personas y las personas ya no están viendo la oración como un recurso y un compromiso urgente. Así que creo que lo más urgente en la nueva temporada es volver a darle la importancia a la oración que corresponde y volver a ser personas de oración, a encontrar esta oración que nos enseña Daniel, que es una oración sobre las rodillas, donde él pone las palmas de las manos en el piso y no se para hasta escuchar la respuesta del cielo. Y durante 21 días, dijo Daniel, orando 3 horas al día. ¿Cuánto duraba Daniel orando? No lo sabemos. Sabemos que eran 3 momentos diferentes. Si 1 hora, si 2, solamente el Señor lo sabe. Pero sabemos que entendió que esto que le había sido revelado por el Señor requería más que la oración, requería el ayuno. Y él dijo, esto no toca solamente oración, toca añadirle otra herramienta, otro regalo de la gracia y vamos a meterle a esto ayuno. Entonces quiero hablarte de las cosas que tenemos que hacer cuando vemos esos espíritus de demora y esos bloqueos de los que habla Daniel capítulo 10. Cuando leo esto, realmente tiene que venir una preocupación santa a nuestra vida, porque si personas como Daniel, que durante 84 años nunca ha dejado de orar, puede tener bloqueos en su oración, calcule. Es como si nosotros dijéramos que el apóstol Pablo enseña mal, ¿cierto? Es una cosa loca. Es como que dijéramos que la razón por la que Judas no se convirtió de corazón es porque su pastor no le ayudó mucho. Pero un momentico, el pastor de Judas es el propio Señor Jesucristo, para enseñarnos a todo que no tiene nada que ver fuera de nosotros, que una persona puede tener el mejor pastor, una persona puede tener el mejor instituto bíblico, una persona puede tener lo mejor de lo mejor e igual torcerse y desviarse y servir de continuo al mal porque nunca se convirtió. Así que simplemente necesitamos entender, y lo primero que hay que hacer es identificar los bloqueos. Porque tú dices, no, pero es que yo llevo 1 año vendiendo esa vaca, se va a morir la vaca y yo no la he vendido. Entonces cuando tú piensas en eso, tú dices, bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Cierto? Pero es que llevo tantos años en oración por el hijo, es que llevo tantos años en oración por el hogar, y yo voy a decir, no, esto no es normal, porque tengo un Dios que dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón para orar, la respuesta salió. Así que la respuesta a la oración se demora, lo que yo me demoro en disponerme a orar, lo que yo me demoro en disponerme a orar. Hace años mi esposo tenía un problema de salud y mi primera reacción no fue entrar en ayuno. A las pocas semanas yo dije, ¿y yo qué estoy haciendo? Y de repente tomé una determinación linda
permitida por el Espíritu Santo acerca de un ayuno de 40 días. Terminó ese ayuno de 40 días y Dios me dio las fuerzas y el valor para hacer una semana de descanso y continuar en otro ayuno de 40 días. Y bueno, la respuesta fue dada. Así que simplemente nosotros disponemos nuestro corazón, nosotros disponemos nuestra oración. Hace pocos días mi esposo me decía que hablando con papá le decía: mira, no sueltes la oración, haz como ellos, ponte cansón hasta que escuches la respuesta. Y si el Señor nos deja semejante ejemplo, como es la viuda ante el juez injusto, que perseveró y le fregó la vida a un señor que no tenía temor de Dios, a un señor que no tenía ley de hombres ni ley del cielo, pero que dijo: no me la aguanto más, le haré justicia porque no me la soporto. Y nos dice: cuánto más el juez de toda la tierra, que sabe hacer justicia, te escuchará si tú te pones cansón en el cielo. Y ahí sí que es el único lugar donde vale ser intenso, donde vale no cesar de orar, donde vale no decirle: Señor, y no te voy a dejar en paz, y como la mujer del flujo, yo lo voy a tocar así me maten. Y donde y me encanta Jacob, porque dice: no te suelto si no me bendices, no te suelto. Y el ángel tuvo que golpearle en su cadera, pero él no se soltó. Así que Dios está buscando una iglesia perseverante que primero identifica los bloqueos, porque necesitamos que tú puedas decir qué está bloqueando y desbloquear masivamente, porque estos 21 días el ángel había sido bloqueado y no había podido llegar y tener acceso a Daniel. Y se para y le dice: Daniel, no temas, porque a medida que pasa, Daniel estaba bien acostumbradito a que la respuesta era sí, tanto que se angustió, se atemorizó, se cargó, le pasó de todo. Y viene el ángel y dice: ay, tranquilo, la verdad, la respuesta fue dada porque tú eres muy amado, muy apreciado, muy conocido en los cielos, dicen otras traducciones. Y yo: ay, Dios mío, ayúdanos, porque como mira, el ángel es Gabriel el que le está diciendo: supieras cuánto te ama el Señor, supieras cuán escuchadas son tus oraciones. Cuando tú comienzas a orar, el cielo comienza a revolar, se mueve, empieza un revoloteo en el cielo. Dios, todo el mundo atienda a Daniel. Qué maravilla, ¿no le parece maravilloso? De las cosas lindas que a mí me parecen de la Biblia, esto me encanta. Entonces, primero vamos a identificar de qué tipo es el bloqueo. Vamos a identificar, y quiero que lo anote en su Biblia: nada se demora en el orden del Espíritu Santo, nada se demora. Así que si algo no está sucediendo así, en el trinar de tus deditos, en el tronar de tu mano, entonces hay algo que está bloqueando la respuesta. Y vamos a tener que identificar qué está bloqueando la respuesta. Si mi comportamiento de incredulidad, nada bloquea la respuesta más que nuestra incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Yo le digo: papá, ayúdanos, necesitamos tu ayuda en el tema de la incredulidad, porque bloquea la respuesta. Cuando el papá del niño lunático vino, los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio porque había incredulidad en ambos lados. Incredulidad en él, papá, y incredulidad en los 9 discípulos que estaban ahí, porque Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús en el monte de la transfiguración. Entonces es necesario que identifiquemos el bloqueo, porque si yo me pongo a orar 1 hora diaria por mi esposo, por mi papá, por mi tío, por mi primo, y cuando me paro de la oración, no, ese no lo convierte ni Dios, ese es primo de Satanás, ese no va a cambiar, pues no puedo pasar 1 hora orando y con mis palabras, ¿cómo es que decían las abuelas? Borrando con los codos lo que hizo con las manos. No podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Y si yo me paro y declaro, era muy chiquita, iglesia, muy chiquita, tal vez con 1 año de convertida, cuando estaba en el almacén, y de repente tuve unas luchas económicas fuertes y decidí, porque por la gracia del Señor, ya son muchos años dando toda batalla en oración, entendiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y que no me toca a mí voltearle el pelo a nadie, ni la cara a nadie, a mí solo me toca perdonar.
Y a mí solo me toca bendecir a los que me bendicen, orar por los que me hacen la guerra, amar a los que me persiguen y ayudar a los que necesiten ayuda, no si hayan sido enemigos. Entonces, entendiendo eso, me entré para la iglesia. Mi esposo y yo habíamos comprado un centro comercial completo, y cuando compramos todos los locales, en la mitad realizamos la iglesia de la mitad para atrás, es decir, que del almacén para atrás habían cortinas, aún no habíamos colocado una pared. Posteriormente colocamos una pared de madera, ni siquiera éramos muy conocedores del drywall en ese momento, pero nos quedó un campito para entrar porque los baños quedaban en la iglesia. Después hicimos los baños del centro comercial y los baños de la iglesia. Entonces estábamos normal y yo me fui a orar, y de repente, por esa gracia del Espíritu Santo, cuando levanté la cara, estaba mi esposo orando detrás mío, que en ese momento éramos amigos, ni siquiera novios. Estaba un amigo con su novia, que también se iban a casar, y mi hermana con alguien que en ese momento era un amigo. Y fueron llegando uno por uno, o sea, ni nos pusimos una cita, pero éramos los jóvenes de la iglesia, que ninguno estaba buscando novio, fíjese que no, que todo el tiempo que sacábamos era para orar, para hacer vigilias. Realmente pertenezco a esa generación en que todo giraba en torno a Dios, en que nunca nos reunimos que para la pijamada, que para ir a jugar básquetbol. No, toda reunión era para orar, toda reunión era para leer la Biblia, toda reunión era para escudriñar las Escrituras, para estudiar un libro completo, para estudiar el Apocalipsis, para cualquier cosa que el Señor nos señalara. Y entonces me fui yo a orar y a llorar, y tenía una petición porque tenía un bloqueo económico. Y yo estaba: Señor, yo no quiero deber más, Señor, yo no quiero luchar más, Señor, en esta área ya no. Cuando de repente entró un señor, yo todavía tengo su rostro marcado, y de repente él dijo que pertenecía a una escuela de profetas. De hecho, en esa escuela de profetas, el pastor fue la primera persona que nos dijo a mis padres y a mí: ustedes son una familia pastoral. Nosotros ni pensar en ser pastores ni nada, siempre pensando que Dios nos permitiría hacer una gran bendición para la iglesia, que Dios enviaría un pastor y que nosotros le ayudaríamos mucho, no que nosotros seríamos los pastores, porque le confieso que para ese momento me parecía terrorífico, porque solo Dios sabe, y no creo que exista un trabajo más difícil que este, no creo que exista, donde hay personas mismas sentadas dentro de la casa de Dios que no te aman. Es un trabajo demasiado difícil. Y de repente estaba allí y entró este hombre y se acercó a nosotros. Cuando nos levantamos de orar, ya estaba la presencia de Dios. Nos dijo que él venía, en ese momento Venezuela estaba en otras condiciones de Venezuela, que venían profetas con él de Perú, de Puerto Rico, a la escuela de profetas, y que él estaba en el parque La Villa, es en Sogamoso, y que le había sido dicho por papá que fuera a ese lugar. Dijo: cuando yo entré y vi que era un almacén, dijo: ¿yo qué hago acá? Le voy a profetizar a los dueños, tienes una palabra, ellos buscan a Dios, les voy a predicar, porque él no sabía qué hacer. Sin embargo, fue dirigido por el Espíritu Santo hasta el fondo. Nadie sabía por dónde pasar hacia atrás, solamente nosotros. La iglesia entraba por la puerta de la iglesia, pero él entró, nos tomó de la mano y se dirigió a mí y me dijo: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, sino que los que trabajaron comerán del fruto de su trabajo. Yo en mi vida había escuchado esa palabra, estaba recién convertida, pero han pasado 25 años y sigue siendo un rema para mi vida, porque la palabra no vuelve vacía, y el que nos libró ayer nos libra hoy, nos librará mañana. Guardé esa palabra en mi corazón para toda la vida, y es un rema. Cuando no conocía al Señor, cuando todavía no había aceptado a Cristo como Salvador, faltaban unos pocos días, en la previa, como dicen los argentinos, en la previa para convertirme, unos 2 meses antes, pasó un niño que hacía cuadros de madera por el frente del almacén, en San Victorino, en Bogotá, y tenía una palabra que decía, que es Mateo, decía: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Me sonó en las posibilidades cuando yo ni conocía a Dios, ni había leído jamás la Biblia, ni había pisado jamás una iglesia. El único contexto que conocía de Dios era la religión popular, porque estudié en un colegio en que se nombraba a Dios toda mi vida, y estudié en un colegio que se hablaba de Dios, independientemente de que estuvieran sinceramente equivocados, porque eran muy sinceros. Y de repente compré ese cuadro. Cuando llegué a la iglesia lo puse en la oficina, y fueron 2 palabras remas que han estado en mi vida toda mi vida.
Entonces, cuando Dios viene a darte una palabra y tú puedes llevar eso en oración, el día que necesites esa palabra y el cumplimiento de esa palabra, Dios hará efectiva esa palabra. Pero la palabra es hecha efectiva a través de la oración. Y cuando Dios viene y envía esa palabra, yo todavía recuerdo a ese hombre, jamás lo volví a ver. Él entró, nos dio, de hecho hizo cosas por las que yo le creí, porque en realidad no le hubiera creído, pero me tomó a mí de la mano de mi esposo. Si me hubiera dado a mí la mano con otro hermano, yo hubiera dicho, esto no es cierto, porque no teníamos amistad con otro hermano. Pero él nos tomó de la mano a los que estábamos allí, dijo, ustedes son esposos y son pastores, ustedes son esposos y son pastores, y todos los que estamos allí hoy somos esposos y somos pastores. Entonces, cuando nosotros venimos a esta revelación de la palabra, yo honro que Dios haya enviado a su ángel. En ese caso fue un profeta que yo jamás en mi vida volví a ver, ni siquiera en la reunión de esa noche, porque había una reunión, en ese momento era el pastor Gustavo Páez de la iglesia del Shaddai, que tenía la escuela de profetas, y nosotros fuimos y el muchacho ya no estaba. Yo jamás lo volví a ver en mi vida, pero tengo la palabra sembrada en mi corazón. Pero el punto es que yo fui a la casa de Dios a orar. Yo en realidad todavía no sabía lo que era la palabra profética, lo que era la palabra rema, que alguien viniera y te hablara y te dijera, yo no lo sabía. Que el ángel venía, yo no lo sabía. Pero en ese momento mi instinto de supervivencia, de querer cambiar mi vida, de querer quitar ese bloqueo. De hecho, la palabra que recibí fue: el dinero de las ovejas es para tu casa, el dinero de las cabras es para tus criadas, la lana es para esto, es Proverbios 27:27. Yo ni lo sabía. Y cuando Dios me dio esa palabra dije, tendré esto, tendré lo otro, tendré aquello, porque Dios cumple su palabra. Así que, amados, cuando viene tu oración, en el mismo momento la respuesta vendrá. En el Espíritu Santo no hay demora a la oración, pero hay bloqueos. ¿Qué tiene que identificar el cristiano? Que está bloqueando su oración, y orar hasta que el bloqueo sea quitado. Fíjate que Daniel propuso 3 semanas de ayuno. En verdad yo no sé si propuso 21 días, si propuso 40, sino que él dijo, no voy a dejar de orar hasta que me respondas. Pero entiendo que fue en el día 21 o en la última semana que el Señor vino y le reveló. Entiendo además por el Espíritu que le dijo, la respuesta no tuvo demora. Papá me envió desde que tú dispusiste tu corazón para el ayuno y la oración, pero se me enfrentó un bloqueo. Bueno, entonces cuando pensamos en eso, que ha llegado el tiempo del favor del Señor y que ha llegado la palabra de Dios, entonces vamos a entender a qué viene el bloqueo. El bloqueo viene primero a bloquear la respuesta a nuestras oraciones, porque el enemigo está interesado en que te desanimes. Por eso el Señor, cuando le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Siempre esa frase me ha tocado mucho, porque el enemigo viene a que te falte la fe, a que digas, no se va a producir el milagro, mire todo el tiempo que ha pasado y ese hombre no cambió, mire todo el tiempo que ha pasado y no se dieron las cosas. Entonces simplemente, no importa cuánto es el tiempo, cuando yo no tengo, porque normalmente, y te lo digo con harto amor, normalmente tengo una fecha señalada por papá. Normalmente tengo una fecha. Normalmente él me dice, y por ejemplo en este caso Dios me dijo, cuando el niño sea destetado, y yo empecé a estudiar en todas las culturas y en todas las Biblias y en todos, ¿cuánto se demora eso? ¿Por qué se demora? Porque entendí una cosa, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, Dios dijo en el mismo día que tenía que cumplirse la palabra. Así que yo entiendo que hay un día señalado para el cumplimiento de cada palabra y que soy yo la que desbloqueo eso, porque el Señor dijo, este es el día señalado por papá. Y ahora comprendí que en el día exacto señalado por papá tiene que romperse todo bloqueo. Pero el bloqueo viene para que te falte la fe. Pero el Señor dice, yo he orado que tu fe no te falte. Así que inmediatamente comienza el bloqueo, comienza Jesús mismo a interceder por nosotros, para que no nos falte la fe. Porque el bloqueo viene para desanimarte, para que los que estén a tu lado te digan, ¿y tu Dios no te ha respondido? Y mire,
usted lambiendo ladrillo todo el día, o usted metido en esa casa, y todo lo que puedas imaginarte, y todo lo que el enemigo pueda decir para desanimarte, que lo único que tú tienes que hacer es no escucharlo, no escucharlo. Cuidado con dejarte bloquear tu propósito, cuidado, cuidado, es una alerta del cielo, y hay una urgencia para esta nueva temporada, y es que tú no te dejes bloquear tu propósito. Y el enemigo, cuando ve que tú enfilaste, tal vez enfile más, pero tú tienes a Miguel, a Gabriel y al propio Señor Jesucristo peleando contigo y peleando por ti. Y peleando contigo no me refiero contra ti, sino por ti. Así que necesitamos entender que Él es el que pesa los corazones, y solamente, y te lo digo siempre, y por la misma ofrenda, Dios tiene literalidad en la oración. Creo, allí en Facebook tengo ese mensaje que se llama la literalidad de la oración. Estaba leyendo a Ana, cuando ella dijo, si me das un hijo varón te lo dedico. Cuando hizo los cantos en la Biblia son impresionantes. El canto de Ana, el canto de María, la hermana de Moisés, y el canto de Débora son palabras que siempre van a traer para nosotras las mujeres cosas impresionantes. Y en el canto de Ana, después de que el canto de Ana es la base de la oración de María de Nazaret en el Magnificat, la oración que hace María está basada en el canto de Ana. Así que ese Magnificat, que consideramos la oración más hermosa después del Padre Nuestro, es cuando María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Quién es esta sierva para que el Todopoderoso tenga? Es una cosa tan linda el Magnificat, y ella lo toma de la oración de Ana y dice Ana, porque las personas después de haber orado largamente, porque no oró un minuto ni oró 15 minutos, sino oró hasta que fue escuchada, y hasta que la autoridad de Dios le dijo, tu oración ha sido escuchada. Dice Ana, truena sobre mis enemigos, y se refiere a la burla de Penina y a todos los que le dijeron, mire Penina, imagínense Penina llenándose de hijos, porque yo entiendo que el Cana tenía 10 hijos, porque le dijo a Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, esta niña más fértil que el Nilo, más fértil que un curillo, un conejo, y Ana sin un hijo, y ella friegue la vida todos los días, y dice el Señor, truena sobre mis enemigos. Y hoy volví a leer en el devocional, después de nuestra alborada, que 2 veces en el discurso de despedida tronó. En el discurso de despedida, cuando se enfrentaron a la guarnición de los filisteos, tronó. Y en el cambio, cuando atacan a los amalecitas, cuando se les da la orden, tronó. La literalidad de la oración de su mamá impartió un poder que cada vez que Samuel oraba, tronaba sobre los enemigos. Así que cuando hay oración eficaz, la literalidad va a alcanzar a tus generaciones. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando el Señor nos dice primero, ¿qué quieren hacer los bloqueos? El porqué de los bloqueos. Bloquear la respuesta a las oraciones. Desde el primer momento que Daniel oró, ¿qué pasó? La respuesta fue dada. Pero pasaron 21 días, porque el enemigo dijo, no, si este muchacho entiende la oración. Mira que Daniel no era reconocido solamente en los cielos, también en el infierno, porque el enemigo quería que Daniel no tuviera claridad sobre la visión, porque sabía que Daniel iba a empezar a orar. Y el enemigo sabía que la oración de Daniel era una oración eficaz y que iba a quitar todo bloqueo. La segunda razón por la que vienen los bloqueos es para producirte desesperanza y ansiedad, que tú empieces a tener ciclos de desesperación, que ay, no consigo, la puerta no se abre, ese hombre no cambia, y que empieces a pensar mal de Dios, porque el enemigo, cuando pone duda, la pone acerca de Dios. Y entonces que tú empieces a decir, ay, pero mire, ¿de qué ha servido? Cuando quieras ver una oración así, el Salmo 73 es perfecto. Asa cantaba en la casa de Dios, era el director de los cantores y era portero de la casa de Dios. Y un día no tenía platica, y entonces la esposa le pidió unos zapatos y él no se los puso a comprar, y el hijo quería un pan y él no quería y él no tenía plata para comprárselo, y se angustió. Entró en esto que jamás debemos entrar, que son ciclos de desesperación.
No te digo que jamás entremos. Quisiera decirte que nunca hemos entrado, pero con vergüenza te digo, nos pasa a todos. Nos pasa a todos los ciclos de desesperación, que lo único que consiguen es que hagamos alianzas equivocadas, que tomemos decisiones equivocadas, que hagamos negocios equivocados. Por eso tenemos que hacer lo que Asad hizo. Y el texto dice que él empezó a alegar solo en su casa. ¿De qué ha servido estar en la iglesia todo el día? ¿De qué ha servido ser portero de tu casa? ¿De qué me ha servido si mira, los impíos sí tienen y los pecadores están bien gordos y comen lo que quieren? Parece que él tenía la alacena vacía, porque ese fue el comentario que él hizo. Y le pueden comprar a sus hijos lo que quieran y su esposa les pide algo y se lo pueden dar, y yo aquí. Pero dice, tan torpe era yo. Era como una mula sin entendimiento. Él fue el que dijo que era una mula, no fui yo la que le dije remula. No, él dijo, yo soy una mula. Y de repente dice, ¿qué es lo que nos dice Daniel? Me fui para la casa de Dios. Y cuando crucé la puerta, porque por eso dice, entrar por su puerta con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. La puerta transforma nuestra actitud. La puerta, es Salmo 100. La puerta transforma nuestra actitud. Y dice, comprendí quién soy yo y quién es el impío. Y es algo que tú lo comprendes en la casa de Dios. Es algo que tú lo comprendes cuando cruzas por la puerta de la casa de Dios. Porque tal vez llegas de que las peninas te han hecho de todos, y tenemos peninas en todas las áreas de la vida. Tenemos peninas contra el hogar, tenemos peninas contra las finanzas, que te están diciendo, ¿y dónde está su Dios? Y están tratando de que tú manifiestes incredulidad y entres en un ciclo de desesperanza y entres en ansiosa inquietud. ¿Sabe cuántas personas han estado en el camino del Señor esperando en esperanza, en contraesperanza, y ha aparecido una penina y le ha sacado de la esperanza? Cantidades. Porque dice, qué penina mortificada, usted no va a tener hijos, resígnese ya deje de chillar, mire no sé qué. Pero ¿cuál era la gran mortificación de Penina? ¿Cuál era? Que el Cana amaba a Ana con hijos o sin hijos. Esa era su gran mortificación, que tuvo 10 hijos y quién sabe cuántas niñas, en la esperanza de que él la amaba, pero él amaba a su esposa. ¿Y cómo sería que Ana tuvo 5? Tremendo, ¿cierto? Es increíble. Y entonces nosotros tenemos que entender que la meta del enemigo es crear ciclos de desesperanza. Usted no lo puede permitir. Entonces, ¿para qué vienen los bloqueos? Para que entres en desesperanza. Pero también los bloqueos vienen para demostrar la resistencia de los hijos de Dios. Porque Dios quiere saber si sus hijos son de chocolate o de papel, de azúcar, que se derriten. Y Dios quiere probar la resistencia de su pueblo, porque Dios dice, resistid al maligno y huirá de ti. Y si nos levantamos y resistimos, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y si nos levantamos un momentico, yo no voy a permitir esto y yo no voy a permitir aquello, y damos batalla, cuando damos batalla el desbloqueo se producirá. Pero tienes que identificar el bloqueo. Y también nos toca hacer un examen exhaustivo de nuestra vida, porque ya tenemos que mirar, y este examen de conciencia que nos invita la Santa Cena, que nosotros pruébese cada uno a sí mismo, porque ciertamente nuestro mayor enemigo a veces es sí mismo, que escucha al enemigo, que se amarga, que entra en ciclos de desesperanza, que escucha la voz del enemigo. Mira, no sabes a dónde el enemigo te va a enviar el dardo de amargarte. No sabes dónde estás haciendo la fila. Yo tengo una amiguita a la que aprecio muchísimo y estaba haciendo una fila para cita médica que a ella ni le toca, porque ella trabaja en cosas médicas, y estaba ya en su ciudad cuando de repente se acercó una señora y le dijo, ella estaba en la fila, tú no puedes creer que estas cosas pasen en la tierra, y una señora le puso la mano en el hombro y dijo, ¡ay! No, y el Pepito casi la engaña, ¿no? Su matrimonio se salvó por un pelo. Y ella, novia de su esposo desde los 10 años, con una relación de un matrimonio de 40 años, ya 50 años juntos porque ambos tenían más de 60, y entró en locura, perdió la razón y fue un dardo del enemigo, un ciclo de desesperanza
porque entró en el momento en que salimos a la calle sin oración, en que salimos a la calle sin la armadura de Dios, en que no nos blindamos por el poder del Espíritu Santo y no entramos en oración. Papá, guárdame. Papá, guarda mi mente, papá, guarda mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Porque tú no sabes cómo vas a tomar esa noticia. Y como Satanás lo que pretende es matarte, lo que espera es que con la noticia te dé el infarto, lo que espera es que tú caigas al piso, lo que espera es que tú no luches más. Por eso necesitamos ahora entender que la urgencia principal en la nueva temporada es entrar en oración. Volver a la oración de rodillas, volver a la oración de madrugada, volver a orar haciendo el almuerzo, volver a orar lavando la ropa, tomar todo tiempo, pero sobre todo como Ana, salir corriendo para la casa de Dios. Y como Asad, ¿qué hubiese pasado si Asad no se va para la casa de Dios? Entra en ese ciclo de amargura y nunca sale de él. Pero Asad se fue para la casa de Dios, y cuando cruzó la puerta de la casa de Dios recordó quién era él y quiénes son los impíos. Es algo que tienes siempre que recordar. Yo escucho la palabra de David diciéndole a Saúl: juzgue Dios entre usted y yo. Y nosotros ya no. Mire, yo se los digo, antes de toda esta batalla que tuvimos que enfrentar nosotros, yo pensaba en Dios como juez y yo decía: qué susto si uno también tiene rabo de paja. Pero hoy yo pienso en Dios como juez y digo: qué alegría. Y hoy puedo decir: pesa las acciones, pésanos en balanza con las peninas, pésanos en balanza con los que quieran hacernos daño. Hoy lo digo a voz en cuello, porque sé que el juez de toda la tierra conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestras palabras antes de que hayan sido puestas en nuestra boca. Y hoy yo puedo ver al Señor con su espada desenvainada tomando control de quien toque tomar control. Me parece maravilloso. Pero necesitamos entrar en una oración y en la urgencia de la oración. El mayor compromiso que necesita esta temporada es que usted se comprometa a orar, es que usted vuelva a la oración, en que todo en su vida, si usted es verdaderamente sabio, usted va a llevar todo en oración. Usted no se va a poner a pelear con las peninas. Note que Ana no le devolvió las palabras, pero la Biblia nos dice que sí entró en ciclos de amargura. Y la Biblia nos dice, cuando quieras, es Primera de Samuel capítulo 2, y en el verso 3 dice: mire, yo le aconsejo, no se ponga a pelear con Dios, no se ponga a producir palabras de altanería, eso no le va a solucionar nada. Me demoré en tomar mi bendición, que era mi niño Samuel, porque me ponía, en vez de ponerme a orar, me ponía a pelear con Dios. Pero ves, mire, no peleaba con Penina, y eso se le abona que no mechoneó a Penina. Yo no sé usted, si usted sí la mechonearía. Se le abona que ella no mechoneó a Penina, pero peleaba con el Señor y producía, dice ella misma, palabras de altanería. En cambio, Asa nos cuenta todo lo que él decía: yo aquí sirviéndote, yo aquí metido en la casa de Dios, yo aquí día y noche, y mira, ellos tienen de todo. Pero cruzó la puerta de la casa de Dios, el velo mágico fue quitado, la venda fue quitada, y dijo: ¿y ellos cómo van a terminar? ¿Yo voy a ir para el cielo y voy a ir llorando? Si los que van para el infierno son ellos. Una cosa maravillosa, los ojos le fueron abiertos, el velo le fue quitado, y él entendió la recompensa de los impíos. Él reconoció que a Dios le toca pesar las acciones, que qué nos interesa lo que digan las peninas, que qué nos interesa lo que haga el enemigo, cuando Dios tiene ojos y ve, y tiene oídos y oye, y tiene manos y actuará. Y el texto de Daniel capítulo 11, versículo 32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el ángel le dijo a Daniel: tú solamente esfuérzate y cobra ánimo, porque tú eres muy apreciado por Dios. Así que si quieres ser apreciado por Dios, y si quieres, tienes que esforzarte y actuar. Y lo que nos está pidiendo Dios, la actuación que nos está pidiendo Dios ahora mismo, es oración. Así que si hay bloqueos en tu matrimonio, bloqueos con tus hijos, bloqueos en tu economía, bloqueos en tu salud, comienza a clamar. Los de repente vienen por la decisión de Dios. Los rompimientos vienen por la acumulación en los cielos. Así que todos acá necesitamos un de repente, pero también necesitamos rompimientos. El domingo te enseñé un de repente increíble que hay en la palabra de Dios.
que cambió la vida de una persona para siempre. Pero también vamos a ver rompimientos donde Dios dijo: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Y cuando Dios lo dice y usted lo cree y usted lo ora y lo lleva en oración, Dios me tiene por muy cansona, Dios me tiene por muy intensa. El Señor me tiene porque yo sigo y sigo y sigo y golpeando al cielo. Y digo, como dice un cantante, mis rodillas están provocando al cielo. Y me voy a estar ahí hasta que vea la respuesta, hasta que vea, como dice el salmista, la recompensa de los impíos, hasta que vea el actuar generoso de Dios, hasta que vea el mover de la mano de Dios. Y quiero decirle que joven fui, no he envejecido, y hasta ahora el Señor jamás me ha fallado. He visto la recompensa del impío, he visto la mano del Señor, he visto cómo Dios toma y volquetea todo el plan que el enemigo tiene contra tu vida y convierte todo en una bendición, por doloroso que parezca. Pero necesitamos decirle al Señor: yo creo que necesito volver a la oración, amén. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados, y vamos a decirle al Señor: ayúdame, Señor, si tengo negligencia, si tengo pereza. Orar no es cantar, amadas. Puedes poner la música a todo volumen, qué lindo, cuando tengas tiempo para alabar y adorar al Señor, pero eso no es orar. Orar no es leer la palabra: ay, es que me senté y me puse a escudriñar las escrituras. No, eso no es orar. Orar es hablar con Dios. Orar es cerrar los ojos, levantar las manos, poner las rodillas sobre el piso, poner las palmas de las manos en el piso y decirle: aquí estoy, papá, y mis rodillas provocarán que se produzca el cambio, porque yo sé que desde el primer momento que dispuse mi corazón, la respuesta vino. Pero estoy viendo bloqueo en esto, y hoy se desbloquea todo lo que esté bloqueado. Así que en esta hora pidámosle a Dios: despierta el guerrero que hay en mí, despierta la mujer de oración, despiértame, varón de guerra, Jehová Gibor, varón de guerra, despierta el guerrero que hay en mí. Se despierta la oración hasta que veas la recompensa del impío, hasta que veas la respuesta de Dios, hasta que con tus ojos veas el actuar invisible de Dios. No dejes de orar, no dejes de orar. Tus rodillas están provocando al cielo. La respuesta será conforme a la voluntad de Dios. A Él le toca pesar las acciones. Él conoce los corazones, Él conoce cada ser humano. Es Dios y todo lo sabe, es Dios y todo lo puede. Como Job, levanta tus manos y dile: conozco que todo lo puedes y en mi pensamiento no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esa fue la oración de Job. Ahora te veo, ahora reconozco que tú conoces a los Bildá, a los Sofá, a los Eliú, que tú conoces a los consoladores molestos, que tus ojos y tus oídos están viendo, Señor, que aunque las palabras de Sofar no fueron groseras, fueron altaneras, que aunque los comentarios de Eliú no fueron pecado, ante tus ojos fueron desatinados, porque hablaron acerca del ungido de Dios, hablaron de Job, hablaron en medio de su angustia, se burlaron de su enfermedad, profirieron palabras en contra de su dolor, profirieron palabras de juicio, se burlaron de su integridad interior. ¿Dónde está el hombre más importante? ¿Dónde está el hombre más rico? ¿Dónde está el hombre más íntegro? Usted no era el que cuando usted hablaba todos se callaban, y usted no era, y pretendieron burlarse. Y el Señor dijo: una maldición ha salido de mí sobre ustedes. Tienen que ir y decirle a Job que ore por ustedes, y si no, la maldición se hará real. En esta hora nos levantamos en gloria, porque conocemos un Dios vivo, conocemos un Dios real, conocemos un Dios veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, así está escrito. Nuestro Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La Biblia dice: el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. El que es la gloria de Israel, Jehová Sabaoth, Jehová Gibor, Adonai Nisi, es la gloria de Israel. En esta hora se despierta el hombre de oración, se despierta la mujer de oración, se despiertan las personas de intercesión, y
viene la iglesia a comprender la urgencia de la nueva temporada. La urgencia de la nueva temporada es orar. La urgencia de la nueva temporada es interceder. La urgencia de la nueva temporada es clamar. Entiende, amada, que de rodillas provocarás al cielo a que Dios envíe sus ángeles a clamar, a cambiar, a transformar, a traer bendición. Lo que estaba bloqueado con tu hijo, lo que estaba bloqueado con tu esposo, lo que estaba bloqueado en tu casa. Amado, tú que has esperado la conversión de tu esposa por tantos años. Amado, tú que estás esperando esa puerta abierta de bendición. Tú que estás esperando que se desbloquee tu propósito. Hoy tienes que saber, iglesia, ni demonios, ni ángeles, ni querubines pueden bloquear tu propósito, pues la Biblia dice: Dios cumplirá su propósito en ti y nada puede bloquear tu propósito. Así que en esta hora desbloquea toda incredulidad. Si nos hemos comportado como Ana, con oraciones de altanería, si nos hemos comportado como Asad, con oraciones de incredulidad, si nos hemos comportado en dureza de corazón, si hemos dicho: Señor, si se va a producir el milagro, pues cree, iglesia, cree solamente. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo, la respuesta fue enviada. Iglesia, en el Espíritu Santo no hay demoras, en el Espíritu Santo no hay tropiezos, en el Espíritu Santo no hay retrasos, pero la bendición se demora, lo que tú te demores en orar, y la venganza de Jehová se demora, lo que tú te demores en interceder al cielo. Tus rodillas están provocando al reino de los cielos a la respuesta conforme a la voluntad de Dios, porque Dios dijo: mía es la venganza, tu pleito yo lo defenderé, yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los hijos de Jehová, y la salvación viene de Dios. Él dijo: ningún arma forjada contra ti prosperará. Aquí estamos, y la Biblia dice: el que conspirare contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Es la promesa de Jehová, es lo que Él dijo y Él hará. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Aleluya. Y hoy proclamamos la gloria de Israel, hoy proclamamos que Él es nuestro ayudador, y todos creemos en la promesa del Señor, y todos esperamos y descansamos en la promesa del Rey. Aleluya. Y proclamamos una urgencia grande en la nueva temporada. Despierta la oración, despierta el clamor, despierta la intercesión. Vuelve a tus rodillas, vuelve a la vigilia, vuelve a la oración de madrugada. Es mañana, a mediodía y a la tarde, dijo David: 7 veces al día te alabo. Así que dijo Daniel: 3 veces al día me presentaré delante de Jehová. De madrugada, mientras aún no han salido los rayos del alba, ahí estaré. En cada una de las vigilias de la noche, ahí estaré. En la tarde, a la mañana y al mediodía, hasta que se me responda tocante a mi queja, hasta que vea la respuesta de Jehová, hasta que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, me responda. Aleluya. Lo proclamamos, lo creemos, lo recibimos. Una cosa sé: Dios está por mí. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. Se despierta la iglesia al clamor, se despierta la iglesia a la intercesión, se despierta la iglesia a la oración eficaz. Oh, hay guerreros aquí que están siendo despertados, hay guerreras aquí que están siendo despertadas, hay mujeres que van a estar al servicio de Jehová Gibor, varón de guerra. Hay hombres aquí que están al servicio de Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Hay hombres y mujeres que entran en un nuevo tiempo de oración, en un nuevo tiempo de intercesión. Se despierta el guerrero, se despierta al clamor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Honramos tu nombre, honramos tu palabra, declaramos tu verdad y tu victoria por el poder de la sangre preciosa
de nuestro Señor Jesucristo. A Él siempre le daremos la gloria, a Él siempre le daremos honor, porque Él es la gloria de Israel, y el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Aleluya. Aquí viene tu iglesia, y me despido de la audiencia declarando que la gloria de Israel irá delante de ti, y la gloria de Israel será tu retaguardia, porque Dios bendecirá tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.